Bueno, buenos días. En esta oportunidad, en el desarrollo de la unidad de cardiovascular, vamos a realizar una breve explicación acerca de las pruebas que podemos realizar para apoyarnos en el estudio de la actividad cardíaca. Esta prueba, la primera prueba que vamos en este caso a realizar, es la prueba de electrocardiografía. La prueba de electrocardiografía, en este caso el electrocardiograma, que es el registro gráfico que se realiza de la actividad eléctrica del corazón, consiste básicamente en la colocación de electrodos en la superficie del cuerpo del paciente, y estos electrodos son los que van a hacer el registro de esa actividad cardíaca que se genera con cada potencial de acción. Recordemos que en cada onda de potencial de acción vamos a tener fenómenos de despolarización y repolarización tanto de las aurículas como de los ventrículos. Toda esa actividad va a ser registrada en estos aparatos que reciben el nombre de electrocardiógrafos, en donde la información es filtrada, se amplifica y se registra en una tira de papel milimetrado. Estos aparatos son los que se han utilizado desde hace muchos años, pero actualmente, con la invención de todo lo que son los elementos de computación, tenemos la sustitución del electrocardiograma per se por software, que son, en este caso, ya vienen o pueden ser incorporados a las computadoras y directamente la información ser registrada y de igual manera registrada o amplificada en una imprenta de papel para que nosotros podamos hacer la lectura. ¿Qué es lo que nos interesa en este caso? Informarle al paciente, bueno, informarle que es una prueba que vamos a realizarle, que es una prueba complementaria para la evaluación de la actividad eléctrica de su corazón. Recordemos que esta actividad eléctrica va conjuntamente ligada a todos los fenómenos que ocurren en el ciclo cardíaco. Entonces no es simplemente evaluar actividad eléctrica, sino como esta genera fenómenos mecánicos que pueden hacer posible el ciclo cardíaco. ¿Okay? Hay una correlación entre ambas. Vamos a informar a nuestro paciente que es una prueba complementaria. El ambiente, como pueden ver, es un ambiente que está bien ventilado, un ambiente tranquilo. Le vamos a informar al paciente que es una prueba bastante sencilla, que a pesar de que vamos a colocar electrodos en la superficie de su piel, no le van a generar ningún tipo de sensación eléctrica, porque no sabemos si esta prueba genera algún tipo de ansiedad o algún tipo de recelo en cuanto a lo que el paciente espera si nunca se la ha realizado. Otra cosa que debemos informar al paciente es que efectivamente debe retirar de la superficie de su cuerpo cualquier artefacto que pueda generar interrupción con esta energía. En este sería el caso cadenas, relojes, celulares, monedas, llaves, y evaluar alrededor, en este caso de la camilla donde él va a estar, si hay algún contacto con algún metal, ya que esto pudiera generar artefactos o interferencias en el registro. Este modelo que tenemos acá, en esta oportunidad, le vamos entonces a retirar todos los artefactos que pudieran interferir con la actividad de registro una vez que le coloquemos los electrodos. Entonces, mientras él procede a retirarse la cadena, el reloj y cualquier otro artefacto, nosotros vamos a proceder a explicar un poco acerca de lo que son los electrodos de registro. Fíjense algo, desde el punto de vista universal, muchas veces los electrodos de los electrocardiógrafos están o se manejan por colores, ¿ok? El color rojo, por lo general, es el electrodo que siempre vamos a colocar en el brazo derecho. El electrodo negro es el que vamos a colocar en la pierna derecha. El electrodo verde es el que vamos a colocar, en este caso, en la pierna izquierda. Y el electrodo blanco o amarillo va en el brazo izquierdo. En el caso particular de este electrocardiograma, no sucede, o en este caso no están dispuestos de acuerdo a colores. Entonces no nos podemos guiar cuando veamos, en este caso, los electrodos de registro simplemente por los colores, sino que tenemos que revisar las siglas. Entonces fíjense que en este caso en particular, como ustedes pueden observar, vamos primero a
ubicar cuáles son los electrodos de la parte superior. Y estos van a estar reseñados por la letra A y la letra R o la letra L simplemente nos van a indicar de qué lado está, si es del lado derecho o es del lado izquierdo. Arm, que significa brazo en inglés, entonces tenemos brazo izquierdo y brazo derecho. Y en el caso de los electrodos que van a ir colocados en la extremidad inferior, entonces ustedes pueden ver que ellos pueden estar registrados de la siguiente manera, con la letra LIM, L de LIM, que es extremidad, entonces eso correspondería a las extremidades inferiores, entonces sería LL, extremidad izquierda, LR, extremidad derecha. Entonces es importante esta acotación, que no solamente nos guiemos por los colores, sino que efectivamente verifiquemos que los electrodos estén colocados de la manera correcta, porque si no el registro que vamos a hacer va a ser patológico en todo caso. Entonces procedemos a que nuestro paciente se retire la parte superior. ¿Ok? Muy bien. Y lo colocamos de esta forma y él se va a proceder a acostar. Hemos hablado de los electrodos de las extremidades, pero también vamos a tener otros electrodos. Estos electrodos de las extremidades son los que nos van a registrar, en este caso, las derivaciones del plano frontal, que son D1, D2, D3, ya vamos a explicar ahorita de dónde dependen, y las derivaciones amplificadas de miembros ABR, ABF y ABL. Estos electrodos son los que van a hacer el registro de las derivaciones del plano horizontal, que son los que se van a encontrar ubicados justamente alrededor del corazón, justamente arriba del área precordial. ¿Cómo los vamos a ubicar? Tomando en consideración la ubicación de los electrodos, de acuerdo a la explicación que dimos anteriormente, entonces procedemos a ubicarlos. Entonces colocamos en el brazo izquierdo, y en el brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha, perdón, y pierna izquierda. Una vez que colocamos en las extremidades, procedemos a colocar los electrodos en el área precordial. Para nosotros, la guía anatómica para la colocación de los electrodos va a ser el ángulo de Louis o el ángulo de la horquilla external. ¿Ok? Se establece este reparo anatómico y justamente por debajo de la costilla, ese va a ser para nosotros el primer espacio intercostal. Una vez que nos ubicamos en ángulo y primer espacio intercostal, contamos 2, 3, 4. Al ubicarnos en el cuarto espacio intercostal, entonces anatómicamente hacemos la ubicación de las líneas paraesternales, tanto la línea paraesternal izquierda como la línea paraesternal derecha. A ese nivel vamos a colocar nuestros dos primeros electrodos, B1 y B2. Luego procedemos a ubicar B4 en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. B4, B5, seguimos en quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, ¿ok? Y B6 en quinto espacio intercostal, línea axilar media. B3 es el último que colocamos porque va desde el punto de vista anatómico ubicado entre
B3 y B4. Bien, una vez que tenemos los electrodos de registro, es importante saber, de acuerdo a la ubicación, cómo va a quedar registrada la información de la actividad eléctrica. Como habíamos dicho, toda esta actividad eléctrica va a generar una dirección, va a tener una magnitud y se va a dar en una velocidad determinada. Y todo eso va a estar registrado por todos estos electrodos. Como dijimos anteriormente, las derivaciones del plano frontal van a formar, de acuerdo a cómo están ubicados los electrodos de registro, una especie de triángulo alrededor del corazón, que ustedes lo van a encontrar en la literatura como triángulo de Einthoven. Bien, si en este caso tomamos en consideración las derivaciones bipolares, que se llaman bipolares porque, bueno, es el registro entre dos electrodos ubicados a ambos extremos de la cadena. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, la derivación de 1 se va, en este caso, a realizar su registro gracias a la ubicación de estos dos electrodos, brazo derecho, brazo izquierdo, ¿ok? Más o menos esta ubicación con electrodo negativo en brazo derecho, electrodo positivo en brazo izquierdo. Allí tenemos nuestra derivación de 1. Vamos a tener nuestra derivación de 2, en este caso el electrodo negativo está en el brazo derecho y el electrodo el negativo va a estar en el brazo derecho y el positivo va a estar en la pierna izquierda. Aquí tenemos de 2. Y finalmente vamos a tener de 3, que va a estar ubicado el electrodo negativo en el brazo izquierdo y el electrodo positivo en la pierna izquierda. Entonces, con la unión de todos estos electrodos se forma igualmente el triángulo. Vamos a tener que en el caso de las otras derivaciones, ABR, ABL y ABF, se amplifica la señal. Es decir, estos mismos electrodos se van a amplificar en la derivación positiva, en una derivación positiva, y las otras se van a anular. Por ejemplo, en el caso de ABR, el electrodo positivo va a estar en el brazo derecho y las otras dos se anulan. En el caso de ABL, el electrodo positivo se va a registrar aquí en el brazo izquierdo y en el caso de ABF, el electrodo positivo se va a registrar en la pierna izquierda. En relación a las derivaciones horizontales, bueno, su amplitud se dice que es un poquito, como su nombre indica, va a ser un poquito mayor a las anteriores, puesto a la cercanía que ellas tienen con el corazón, ¿sí? Entonces, bueno, una vez colocados los electrodos, ¿lo puedo conectar aquí? ok, vamos a proceder entonces a hacer el registro de la actividad. Con el electrocardiógrafo para que listo, y aquí muestra cómo están colocados los electrodos, que ya cayó. De registro. Nombre. Gabriel. Adicionalmente, solemos colocar la tensión arterial. Como la actividad eléctrica ya comienza a registrarse en el electrocardiógrafo, es importante recalcar que se debe hacer una previa estandarización para el registro, ¿sí? Porque esto va a ser impreso en una hoja de papel milimetrado. Entonces, para ello, debemos colocar una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo. En este caso es la velocidad con la que debe correr el papel. Debe tener una amplitud cada onda equivalente a 10 milímetros, que es lo correspondiente a 1 milivoltio. Y una vez que tenemos esa estandarización del papel y verificamos que los electrodos están colocados correctamente, entonces procedemos a hacer el registro.
Exacto. de 5. Pero ya después no hay mayor problema. Exacto. Casi siempre el seno va a quedar un poquito levantado. Un papel milimetrado. Este papel es el que va, como ven acá, es sobre el cual se va a hacer el registro entonces de las 12 derivaciones. Fíjense que en este electro en particular tenemos el registro, ¿ok?, de tanto las derivaciones del plano frontal como las derivaciones del plano horizontal. Pero adicionalmente hay la inscripción de la derivación 2, que es lo que nosotros llamamos el dedo largo. De todas las derivaciones se escoge la derivación 2 para realizar la lectura del electrocardiograma. ¿Por qué? Porque es una de las derivaciones que ve la punta del vector, que tiene mejor registro del vector cardíaco por su ubicación, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar en el momento de hacer la lectura? Bueno, que efectivamente vamos a tener dos variables a considerar. La amplitud, ¿ok?, en este caso, de la onda de registro, que va a estar diseñada para que sea el equivalente de 10 milímetros en altura, y esto va a representar 1 milivoltio. Y la otra variable, que es el tiempo, la velocidad, es que todos estos registros están diseñados para que la aguja inscriptora de las deflexiones corra a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Es decir, aproximadamente cada cuadro grande, que equivale a 5 milímetros, es valga la redundancia, el equivalente a 0.20 segundos en el cuadro grande y 0.04 segundos el cuadro más pequeño. ¿Por qué es importante saber esto? Porque dependiendo la duración de las deflexiones que vemos acá, esa duración va a tener valores normales, y una vez que ese valor es superado, o por el contrario se acorta en el tiempo, nos puede dar información acerca de algunas anomalías que se puedan estar presentando en esa conducción nerviosa. Cuando empezamos a analizar las deflexiones del electrocardiograma, vemos que vamos a tener ondas y deflexiones. Ondas como por ejemplo podemos evaluar acá. Tenemos aquí un complejo donde comenzamos nuestro ciclo cardíaco. Siempre comienza desde la onda P y termina cuando culmina la onda T, que es la onda de repolarización. Entonces comenzamos onda P y terminamos al finalizar la onda T. ¿Qué significa cada una de estas ondas? Bueno, inicialmente la onda P es onda de despolarización auricular. Allí nosotros básicamente vamos a evaluar la forma en cómo el tejido auricular se despolariza desde el punto de vista eléctrico, pero recordemos que desde el punto de vista mecánico, despolarización es igual a contracción, ¿ok? Entonces aquí efectivamente la onda de nuestro compañero es una onda P que nos da la información de que efectivamente su aurícula se despolarizó y se contrajo. Hay una onda de repolarización de las aurículas, que es la onda U, que normalmente no podemos ver porque se encuentra enmascarada por este complejo, el complejo QRS. Este complejo QRS es entonces despolarización del ventrículo y tiene varias ondas. Cada una de estas ondas representa la despolarización de una parte en particular de nuestro ventrículo, que corresponde inicialmente al septum ventricular y que en este caso corresponde a la onda Q, pero luego tenemos una deflexión francamente positiva, que es la onda R con la onda S sucesiva, que son las que finalmente me dan información acerca de la despolarización de la pared libre de ese ventrículo izquierdo. Finalmente tenemos otra onda, que es la onda T, que es la onda de repolarización ventricular, y que en este caso, bueno, ya culmina con lo que es el ciclo cardíaco normal. Hemos hablado de las ondas, pero efectivamente entre cada una de estas ondas tenemos intervalos.
y esos intervalos también nos dan información. Entonces, por ejemplo, el intervalo que va desde el inicio de la onda P hasta el segmento, disculpen, el intervalo es en este caso la línea isoeléctrica que separa una onda de la otra, por ejemplo, que separa la onda P del complejo QRS. Ese intervalo que recibe el nombre de intervalo PR o PQ, en este caso PR, porque muchas veces en el electro no vamos a ver la onda Q reflejada. ¿Qué es lo que nos habla ese intervalo en particular? Es el silencio de ese retraso fisiológico que hay entre la despolarización que va del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. Es decir, se genera la onda de despolarización en el nódulo sinoauricular que despolariza ambas aurículas, pero ese trayecto que va desde la aurícula hasta el inicio de la despolarización del ventrículo es precisamente ese paso de testigo que hay entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Entonces, ese retraso fisiológico para nosotros es este intervalo PR que vemos acá. Cuando hablamos de segmento PR es porque incluimos a la onda P. Se incluye la onda y el intervalo. Entonces ya hablamos de segmento PR. ¿Qué es lo que estamos evaluando en ese segmento PR? Bueno, efectivamente, despolarización y traslado de esa onda eléctrica del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. Si por alguna razón esto se prolonga en el tiempo, quiere decir que está habiendo un retraso o algo está pasando en el nodo, en este caso en el nódulo auriculoventricular, que está prolongando el tiempo que debe esperar el ventrículo para recibir la onda de despolarización. ¿Ok? Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos otro intervalo, que es el intervalo ST, que va desde el inicio de la onda S hasta el inicio de la onda T. Ahí tenemos igualmente como otro silencio, otra deflexión isoeléctrica. ¿Qué información nos brinda ese intervalo? Bueno, efectivamente en ese intervalo es el tiempo que debe esperar el ventrículo para iniciar el proceso de repolarización. Porque recordemos que hay como una especie la despolarización no se da de manera uniforme en ambos ventrículos, sino que comienza primero en la pared libre del ventrículo izquierdo y posteriormente se va por las fibras de Purkinje hacia el ventrículo derecho. Entonces, ese momento en que va ocurriendo todo ese proceso de despolarización de forma progresiva es este silencio que vemos acá. Y finalmente, una vez que todo el ventrículo está despolarizado, entonces viene la onda de repolarización. Entonces tenemos que desde la onda Q o la onda R hasta la finalización de la onda T, tenemos todo lo que es despolarización y repolarización ventricular. En este caso, si nosotros quisiéramos extrapolar los fenómenos eléctricos con los fenómenos mecánicos que ocurren en el ciclo cardíaco, vemos entonces que en el momento en que se genera la despolarización de las aurículas, ¿qué está pasando en ese momento a nivel del ciclo cardíaco? La contracción auricular. Estamos exactamente en el momento en que comienzan a realizarse la despolarización de las aurículas, en ese momento se están llenando los ventrículos, ¿ok? Y ese momento de llenado, ¿qué nombre recibe? Estamos en diástole, estamos en sístole. Estamos en diástole, exactamente. Recuerden que de forma pasiva el ventrículo derecho se llena y cuando las aurículas se contraen hacen esa acción cebadora de terminar de llenar hasta el tope del ventrículo para que las válvulas auriculoventriculares se cierren. O sea, se llegue a ese volumen diastólico final que todos conocemos. Ese volumen diastólico final, entonces, en el momento en que se hace el cierre de la válvula, se supone que se está transmitiendo el impulso nervioso de la aurícula al ventrículo. Entonces, en ese momento, cuando mi ventrículo comienza a despolarizarse, es porque ya a través del sistema de conducción va bajando la onda eléctrica de despolarización por el tabique interventricular y ahí es donde comienza entonces a formarse el complejo QRS.
¿ok? Entonces tenemos el complejo Q a nivel del septum, y luego tenemos el desarrollo cuando ya comienza así a despolarizarse el grueso del miocardio ventricular, el desarrollo del complejo con la onda R y la onda S. Allí en ese momento el ventrículo comienza ese proceso de contracción isovolumétrica, ¿sí? Todavía las válvulas auriculoventriculares están cerradas y él, con el mismo volumen con el que quedó, comienza entonces a contraerse hasta que la presión vence la resistencia de las otras válvulas, tanto la aórtica y pulmonar. Y es donde finalmente se da el fenómeno de eyección, cuando el ventrículo se comenzó a contraer y venció esa resistencia. Sale finalmente, ¿verdad?, por la aorta para el gasto cardíaco, ya sea vías pulmonares para que se oxigene la sangre, y después viene entonces el silencio y la repolarización final de ese ventrículo. Entonces, en líneas generales, nuestro electrocardiograma nos da toda esta información relacionada con el ciclo cardíaco, y es tan, digamos, tanta información la que nos puede brindar, porque por ejemplo nosotros hemos evaluado la velocidad con que de repente pueden darse los intervalos, cuánto dura la onda, si la onda, por ejemplo, en el caso de los intervalos, si algún intervalo se prolonga es porque hay algún bloqueo de esa conducción del impulso eléctrico, pero también la amplitud o el voltaje de los complejos o de las ondas también me da información acerca del tamaño y del grosor que tienen las cavidades. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unas deflexiones más, con una amplitud mayor a lo normal, quiere decir que hay una mayor cantidad de miocardio que se está despolarizando, y eso indirectamente me dice que esa cavidad está hipertrofiada, aún sin yo saberlo de forma directa por visualización con un ecocardiograma, que esas son una de las pruebas que van a ver allá. ¿Qué es lo otro importante? Que cada una de estas derivaciones me da información de una cara. Acuérdense que estos son diferentes fotografías de esa actividad que se está llevando al corazón, visto desde varias caras. Entonces, por ejemplo, en las del plano frontal, D1, D2 y D3, ABR, ABL, ABF, ellas pueden combinarse y darme información acerca de una cara en particular. Por ejemplo, si yo unifico D2, D3 y ABF, cuando nos ubicamos espacialmente donde están los electrodos positivos están en el pie izquierdo. Entonces, estas tres derivaciones básicamente son las mejores para evaluar la cara inferior del ventrículo izquierdo, porque son las que están, sus electrodos positivos están viendo venir el vector. Entonces, ellas son las mejores para darme información de la cara inferior. Si yo quiero, por ejemplo, evaluar la cara lateral alta del ventrículo izquierdo, entonces me ubicaría en D1, ABL, B5 y B6. Están de acuerdo a la ubicación. Recuérdense, D1, brazo izquierdo, electrodo positivo. ABL también, brazo izquierdo, electrodo positivo. B5 y B6, por la ubicación estarían viendo la cara lateral del ventrículo izquierdo. B1 y B2 verían ventrículo derecho, ¿ok?, por su ubicación. B3, B4, septum interventricular. Otras derivaciones que me pueden dar información, fíjense que de todas las derivaciones, la única que tiene deflexión negativa es ABR. ¿Y eso por qué? Porque ABR ve la cola del vector. El electrodo positivo está aquí, pero el vector eléctrico del corazón está hacia abajo, hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, por eso su deflexión es negativa. ¿Cómo saber si es un ritmo que proviene del nódulo sinusal? ¿Cómo saber si es un ritmo sinusal? Bueno, en primer lugar, reconocer que todas mis derivaciones van a ser positivas, menos ABR, con deflexión positiva. Si por alguna razón ABR la veo con deflexión positiva, puede existir la posibilidad de que no se hayan colocado los electrodos adecuadamente, o que el paciente tenga una condición de destrocardia.
que entonces efectivamente al desviarse el eje hacia el otro lado, obviamente ABR vería la punta del vector, ¿ok? En vez de estar del lado izquierdo estaría del lado derecho, pero es algo bien infrecuente. ¿Qué otra condición debe cumplirse para que el ritmo se reconozca como sinusal? Que todas las derivaciones deben estar presididas por onda P. Si no hay onda P, quiere decir que el estímulo no se generó en las aurículas, en el nódulo sinusal. Entonces, tiene que haber onda P precediendo a cada complejo QRS. Y lo otro, muchachos, es que debe haber regularidad entre los intervalos RR o intervalos PP, en este caso P y P. ¿Cómo lo pudiéramos visualizar? Por ejemplo, si tenemos aquí un complejo R, vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a romper aquí para manipularlo mejor. Imaginemos acá, o aquí en D2, como dijimos que es la mejor, podemos realizar esto y verificar que efectivamente hay regularidad entre los intervalos RR. Eso me dice a mí que el ritmo es sinusal. Igualmente, si lo quiero hacer con las ondas P, igual ubicamos acá, vamos a ubicar aquí una onda P y acá la onda P. Entonces igualmente al colocarla, fíjense que caen en el mismo lugar. Entonces, regularidad de intervalo RR, PP, onda P precediendo todos los complejos QRS y negatividad de ABR dentro de todas las derivaciones son las características de un ritmo sinusal. Cuando vamos a hacer la lectura, quizás es lo que la cardiólogo les va a exigir, por lo menos que sepan qué significa cada una de las ondas, como ya lo revisamos. Adicionalmente tienen que manejar la duración, es importante. En primer lugar, saber si el ritmo es sinusal o no es sinusal, ¿ok? Ya sabemos cuáles son las características. La segunda es determinar la frecuencia cardíaca. Entonces hay varios métodos que, bueno, lo van a revisar ustedes cuando tengan la oportunidad de revisar, de hacer la práctica de electrocardiografía, pero hay varios métodos. Está el método Dubin, está el método de contar el número de cuadros grandes que hay entre un intervalo R y otro y dividirlos entre 300, o contar el número de cuadros pequeñitos entre un intervalo RR y dividir 1500 entre el número de cuadros pequeñitos. Eso también me va a dar la frecuencia cardíaca. Otra forma de calcular la frecuencia cardíaca, por ejemplo, cuando los ritmos son irregulares, que no podemos hacer esa contabilización de un RR, que el RR no sea regular, entonces nos vamos a la regla de los 6 segundos. La regla de los 6 segundos, estos electros por lo general antes traían una deflexión rosadita de mayor color a este nivel. Ahorita no lo traen. Pero en la regla de los 6 segundos se toma en consideración el espacio de 6 segundos, es el espacio que hay en 30 cuadros grandes. Okay. Entonces ustedes cuentan sus 30 cuadros grandes y en esos 30 cuadros grandes ustedes van a contar el número de intervalos R o de ondas R y lo van a multiplicar por 6. Y eso es lo que le va a dar la frecuencia cardíaca en aquellos casos en donde el ritmo sea irregular y ustedes por los otros métodos no lo puedan determinar. ¿Ah? También se pudiese usar en un caso normal, por ejemplo. En un caso normal sí, también, exacto. Es también okay. es factible, también por ejemplo, pueden contar. aquí hay 4 cuadros grandes. Ajá. Si se divide entre 300 sería 75 latidos por minuto. Ujú. Y la otra es dividir 1500 entre el número de cuadritos chiquititos. Ah, no, por eso no trabaja. El Dubin, Sí, por eso el Dubin, fíjate, te dice que más o menos es en base a, eso tiene su explicación, pero determina que cada cuadro grande son aproximadamente 150. Entonces aquí sería 300, 150, 100, 75. Ok.
ese Ya te hice un cálculo aproximado de la... exactamente, al ojo por ciento. Y donde tenemos a veces, y bueno, luego vienen después que determinas si es sinusal o no, la frecuencia cardíaca, luego viene el eje. El eje sí es bueno, no dependiendo, hay dos métodos que podemos utilizar para calcular el eje. Tenemos que estar ubicados espacialmente en el sistema estaxial, ¿ok? Recuerden que el sistema estaxial es una superposición de las derivaciones del plano frontal, ¿ok? La ABR, ABL y las otras, ellas entre sí van a formar ángulos de 30 grados cuando tú las superpones las dos, los vectores que forman estas derivaciones. Entonces, la mitad inferior del sistema estaxial es positivo y la mitad superior es negativa. Y se toma en cuenta para digamos, el sistema estaxial solamente las derivaciones del plano frontal. Cada una de estas derivaciones va a tener un extremo negativo y un extremo positivo dependiendo hacia dónde corte perpendicularmente a cada una. Por ejemplo, de 2 cortaría perpendicularmente a BL, de 1 cortaría perpendicularmente a BF y de 3 cortaría perpendicularmente a BR, pero eso lo van a ver en el sistema estaxial mejor. ¿Qué es lo más importante para calcular el eje cardíaco? Ubicar a D1 y a BF. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque en el sistema estaxial, este es ABF, esta es D1. Entonces acá ABF va a ser positivo, D1 positivo. Aquí ya es negativo, negativo. Y aquí es positivo la mitad, negativo hacia arriba. Si tenemos, y vamos a tener D2, así es que no queda tan perfecto. Sería D2, aquí queda D3, que tendría que quedar perfecto para que se viera bien. ABL, ABR, D2 y D3. Entonces, por ejemplo, vamos a tener 4 cuadrantes. Este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 4, 2 y 3. El cuadrante 4 es el cuadrante normal. Entonces, lo primero que yo quiero saber es dónde está mi eje, en qué cuadrante, para yo saber si está en el cuadrante normal o no. Entonces me voy a la derivación de 1 y me voy a la derivación ABR. De 1 es positivo o negativo. En cuanto a la deflexión, Positivo. es más positivo que negativo. Hay otra derivación de plano frontal que tenga ese comportamiento isodifásico, más o menos. ABL. ABL. Pero si se quiere, de 1 se ve más isodifásico, claro, es más positivo que negativo. Entonces, yo pudiera decir que desde el punto de vista de la fracción de 1, el eje está del lado positivo. ABF es francamente positivo, entonces viene para acá. Entonces quiere decir que mi vector está en el cuadrante normal. O sea, ya yo sé que mi eje está normal. Ahora, si yo quisiera saber exactamente cuánto mide mi eje, busco la isodifásica o la más isodifásica. Entonces, entre ABL y D1, la más isodifásica es D1. Isodifásica es que tenga la misma, casi la misma deflexión de sus ondas, tanto positivas como negativas. Entonces, si yo tomo a D1, entonces tengo que buscar perpendicularmente quién corta a D1. Y quien corta perpendicularmente a D1 es ABF. Entonces quiere decir que el eje está aquí, 90 grados.
ese es un método. El otro método es como se tiene que realizar para que dé más o menos exacto en el papel milimetrado, pero fíjense, se puede hacer de la siguiente manera. Se hace una suma algebraica de las ondas. Entonces, por ejemplo, siempre tomando en cuenta de 1 y ABF. Entonces tenemos de 1, tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Tiene 5 deflexiones positivas. Y tiene 1, 2, 3 negativas. Entonces 5 menos 3, 2 positivas. Entonces esas 2 positivas, en el caso de 1, las grafico aquí. Y me voy con ABF. Entonces ABF sí es francamente positiva. Entonces ponte que tiene 5, 10, 15. Entonces ponemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora es más exacto en el papel milimetrado. Unimos las dos y aquí estaría mi vector. O sea, aproximadamente, pónganse que 88, 85. Pero sigue estando en el cuadrante. Pero sí, estando en mi cuadrante normal. Es como para ser más perfectos en determinar cuántos grados tiene el vector. Okay. Y después que determina su vector, vamos con los intervalos. Cuánto hay de PR, cuánto hay de QRS. Por ejemplo, aquí en el PR, vámonos a nuestro electro normal aquí. Fíjense, desde que inicia la onda P, ¿cuántos cuadritos pequeños hay hasta llegar aquí a la onda Q? ¿Cuántos cuentan ustedes allí? No veo. 1, 2, 3, 4. 4. Y dijimos que cada cuadrito pequeño vale 0.04 segundos. Entonces sería 0.16 segundos. 0.16 segundos es normal. Sí, es normal, porque el PR normal va de 0.12 a 0.20. Si vemos que da 0.30, 0.22, está pasando algo. ¿Ok? Pero está muy prolongado, entonces ya después veremos cuáles son las causas. Vamos ahora con el QRS. Medimos acá prácticamente un cuadrito, casi 2. Si tomamos en cuenta... Sí, son casi 2. Exacto, 2, 0.08. ¿Cuánto es lo normal del QRS? De 0.06 a 0.10. Está normal, 0.08. Más bien. Vamos ahora con, exacto, vamos ahora con el segmento ST. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 0.04, 0.32. Y lo normal es de 0.35, inclusive algunos dicen 0.30 hasta 0.40 o 0.42, de acuerdo a la... Entonces tienes unos buenos intervalos. Va pasando la puerta. Y luego viene el trazo. Okay. En el trazo tenemos que describir si hay crecimiento de cavidades, si hay fenómenos isquémicos, si hay... Esto está completamente normal. De hecho, fíjense aquí Pasaste la prueba. que si nosotros quisiéramos, aquí lo dan en milisegundos, nosotros lo estamos expresando aquí en segundos, pero más o menos dijimos que era 0.08 segundos, aquí dicen que es 82 milisegundos, o sea, estamos allí ubicaditos. El QRS, fíjense que ellos toman el eje, el aparato registra el eje de la onda P, el eje del QRS y el eje de la T. Nosotros normalmente, sí, nosotros normalmente calculamos el eje del QRS, que es el mayor, pues, que ellos más o menos lo ponen de 73 grados exactos, pero nosotros aquí al ojo por ciento colocamos que podía ser 85 a 90, pero obviamente aquí es más milimétrico. La frecuencia cardíaca 88, buena, ahora básicamente. Bueno, ellos calculan aquí la frecuencia cardíaca en 88. 88 latidos, claro, es algo más Exacto. exacto, pero porque nosotros saquemos nuestra contilla y más o menos nos aproximemos al valor, está bien. Y sí, eso básicamente, siempre busquen de 2 para hacer la lectura, es la mejor derivación.